Marcos 4, hermanos, versículo 30 al 32 dice: decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Quiero también que lea Mateo 13, esta misma parábola, en la perspectiva de Mateo 13, 31, 13:31, y dice también: otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. El Señor nos enseñó en la parábola del sembrador que si no entendíamos la parábola del sembrador no podíamos entender las demás parábolas. La parábola del sembrador es la que explica la guía, el sentir del Señor en las demás parábolas. Y uno puede ver en estas parábolas de Cristo la actividad del reino de Dios y la actividad también de las tinieblas, del corazón duro del hombre. En la parábola del sembrador se aprecia que de 4 corazones, 3 rechazan la palabra y 1 lo acepta. Rechaza la palabra el que está endurecido por los golpes de la vida, se ha puesto cauterizada la conciencia. Rechaza la palabra aquel que tiene pedregales, que tiene mucho que perder si sigue a Cristo y prefiere no perder aquello por mantener, por evitar una persecución por causa de la palabra. También está aquel que fue sembrado entre espinos, y los espinos significan el afán por el dinero, el engaño de las riquezas, la avaricia, y los tantos afanes que el hombre hace que ahogue la palabra. Y una persona muy preocupada, una persona muy alterada por las situaciones de la vida, no crece espiritualmente. Y está también el terreno bueno, el terreno abonado, que es el corazón de aquel hombre que recibe la palabra de Dios, la retiene, la guarda, la entiende y la pone por obra. Y dice que Dios produce en ese hombre al 30, al 60 y al 100 por uno. El Señor está explicando que cuando predicamos el Evangelio nos vamos a encontrar con ese tipo de personas. También explica la parábola del trigo y la cizaña, que el Dios Padre siembra trigo y limpia la era, limpia el terreno, y viene en la noche un hombre y siembra cizaña, que es el diablo. Satanás está en medio del trigo, y como son muy iguales el trigo y la cizaña, solo por los frutos los conoceréis. Y está también hoy vamos a ver esta parábola de la semilla de mostaza, que parece tan espléndida, pero que también se ha deformado mucho y está hablando lo mismo. La actividad del reino de Dios y la contrapartida del reino del diablo, del reino de las tinieblas. Aunque pareciera que no está, sí está ahí. Y vamos a verla. En primer lugar, quiero que se sitúen en Mateo 13. Vamos a verlo en Mateo 13, 31. En primer lugar, se habla de que el reino de Dios tiene un inicio humilde. Dice, otra palabra les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza
que un hombre tomó y sembró en su campo. El grano de mostaza tiene el tamaño de la cabeza de un alfiler, chiquitito. Es una diminuta semilla. Y el reino de Cristo comenzó así, de una manera humilde, sencilla, con un niño nacido en Belén. Un niño nacido en un humilde pesebre, y tuvo que ser en pesebre porque no tenía lugar para ellos en el mesón. Un niño que, en ese niño que nació la mujer hebrea más paupérrima, más miserable, más pobre, no nació como nació Jesús. Nació en un lugar muy, muy bajo, siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y el origen fue humilde. Vamos a refrescar la memoria leyendo Lucas 2, sobre el nacimiento de nuestro Señor, que inicia, el grano de mostaza inicia con este nacimiento. 2, dice el verso 6, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, que por muy romántico que se vea, es un lugar del comedero de las ovejas y también donde se ponen los corderitos recién nacidos. El cordero nacido de Dios también ocupa el pesebre de los corderos recién nacidos, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto lo servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. El Salvador, el Cristo, el Señor, el Mesías prometido, había venido en un humilde pesebre. El grano de mostaza, diminuto. Y el Señor habla los ángeles le hablan a los pastores, y entonces comienza aquel coro angelical, dice el verso 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Un inicio humilde, una humillación tras humillación que vivió el Señor Jesús. Y comenzó el grano de mostaza. Los pastores difundieron el testimonio, pero no hubo acogida. 30 años después, Juan el Bautista comienza a predicar el bautismo en arrepentimiento y mueve el corazón a los judíos que se van a bautizar al río Jordán. Y hubo la predicación de Juan. Y comenzó a crecer la semilla de mostaza, a brotar. Y Cristo se bautiza con Juan, y Juan lo presenta: he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y comenzó a crecer. Y también cuando ya Juan es decapitado y prosigue Cristo con 12 discípulos, después 70 discípulos, y después 120 discípulos allá en el aposento alto, cuando estaban esperando la venida del Espíritu Santo. Cristo había sido muerto en la cruz, había sido sepultado y resucita el tercer día. Le aparece como a 400 hermanos resucitados. Y después viene el Espíritu Santo sobre 120. Y en esa ciudad de Jerusalén, después reciben 3.000 hermanos, después 5.000 hermanos, y comienza a crecer, a germinar la hortaliza de mostaza. Y después se desata una persecución feroz contra la iglesia del Señor, tras la muerte de Esteban por un jovencito llamado Saulo de Tarso, que tienen que huir y predicar el evangelio por Samaria, por todas las ciudades que van en su ida, y comienza a crecer la iglesia del Señor entre los gentiles.
Y en la ciudad de Antioquía, donde se convierte en el centro misionero mundial en ese momento, comienza la iglesia también a través de Pablo, aquel perseguidor que después se vuelve evangelista y que abre las nuevas obras. Comienzan los viajes misioneros y a nacer iglesias y comienza la hortaliza a crecer. A crecer y a crecer y a crecer. Hubo una persecución por lo menos de 10 emperadores romanos persiguiendo con pena de muerte, llevando a los cristianos como mártires al Coliseo romano. Eran el espectáculo del mundo. Pero entre más perseguían la iglesia, más crecía. El fervor aumentaba, el testimonio crecía. La sangre de los mártires hacía que creciera aún más. Y la hortaliza comenzó a crecer, y más y más. Y Tertuliano, uno de los creyentes, le escribe al emperador César, y traje aquí unas palabras de él. Dice, somos de ayer, o sea, tenemos poco tiempo con relación a Roma. Sin embargo, hemos llenado vuestro imperio, vuestras ciudades, vuestras islas, vuestros castillos, vuestras asambleas, vuestros tribunales, vuestros palacios, vuestros foros y vuestros campos. Solo les hemos dejado vuestros templos. No nos interesan los templos, ¿verdad? Tan grande es nuestro número que pudiéramos contender con vosotros en plena batalla. Si nos retiráramos, vuestro imperio quedaría tan silencioso como un panteón. Qué increíble cómo se multiplicaron los creyentes en medio de la persecución. Hasta que después vino Constantino, aquel emperador, y gana una batalla, porque él dice que tuvo un sueño que una cruz iba a ser el signo de su victoria, y le pone el signo de la cruz a sus soldados ante la batalla y ganó. Y yo no dudo la sinceridad del emperador de simpatizar con Jesucristo como un poderoso Señor, y comenzó a decir, bueno, si con este signo gané, yo voy a hacer favores a los cristianos, y comenzó a auspiciar templos, a permitir el culto de los cristianos, y comenzó el árbol, ya no la hortaliza, sino al grano o la hortaliza de mostaza envolverse a árbol. Envolverse, y es el versículo que sigue, quiero que lo leamos, el versículo 32 de Mateo 13. En Mateo 13 dice, vamos a leer de nuevo el 31, otra palabra, dice, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, y este es el desarrollo anormal, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen sus nidos en sus ramas. Y ustedes saben que las aves del cielo en la parábola del sembrador, ¿qué significan? El diablo que arrebata la semilla del corazón del hombre. Y cuando el diablo, no arrebata la semilla, comienza entonces a meterse dentro del árbol de la hortaliza de mostaza o del crecimiento anormal de la iglesia, y comienza a hacer nido las aves arriba. ¿Qué tienen que ver los pájaros con la mostaza? Nada. Los pájaros simplemente se acomodan, se ponen en la curumbita allá, en la cúspide del árbol desordenado y aprovechan, toman poder, toman señorío. O dígame usted que usted tenga un árbol de mostaza que tenga que usar una escalera para cortar las ramas para llevárselo para la comida. Ninguna hortaliza puede ser árbol. Una hortaliza tú quieres agarrar tomate cerquita ahí, la berenjena ahí mismo, los pimentones ahí mismo, pero que tenga que yo subirme al techo para sacar unas hojas de mostaza, eso no es normal. Una hortaliza es una hortaliza y un árbol es un árbol.
Y cuando la iglesia crece anormalmente, el diablo se posa. Las aves del cielo toman control. ¿Y cómo crece anormalmente? Con las falsas doctrinas, con las malas doctrinas. Los pájaros significan falsas enseñanzas, doctrinas heréticas. El crecimiento normal también significa que hubo un abono, un fertilizante que no es sano. Ustedes saben bien que en esta época es más caro, y en los supermercados ya te lo puede probar, que si yo compro un producto orgánico, que es lo normal, que sea orgánico, es más caro ahora que el producto que ha sido fertilizado artificialmente, ¿eh o no? Es decir, que si hay una zanahoria que orgánicamente debe ser así, inorgánicamente, ¿de qué tamaño es? Grande, que oye, qué bonita esta zanahoria. Oye, qué bonita las papas estas, qué bonita. Pero resulta que el abono ya viene con un crecimiento que no es normal. Y por eso que han salido tantos cánceres. Y ya el pollito ya lo están poniendo a hacer gallina rápidamente. Y ya ni gallo necesitan para poner huevo. Porque lo orgánico ha sido desplazado por lo inorgánico. Y la iglesia del Señor también se le ha abonado con fertilizantes que no tienen que ver nada con la palabra de Dios. Y se los digo honestamente, hermano, porque ha habido cosas, ha habido tiempos, y estamos viviendo tiempos extraños, donde se ha colado este tipo de doctrinas de demonios. Y búsquense en primera, aunque quiero que busquen antes, para que vean que pájaro significa espíritu de maldad, Jeremías 5:27, Jeremías 5:27, 26 y 27, 5:26. Porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres, como jaula llena de pájaros. Así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos, como casas llenas de ¿qué? De pájaros. Puro escándalo, puro bullicio. La iglesia del Señor se ha llenado de una pajarera muchas veces, porque se ha dado más realce. Inclusive hoy, ¿qué tiene más realce? ¿El predicador o el concierto de música? ¿Qué tiene más realce hoy? Dígame, años atrás, se podía escuchar la predicación en un llano, en el campo abierto, y ahora no, ahora es el concierto. Se ha puesto por delante cosas que no tienen que ver, que no tienen importancia. Lo sustancial ha sido echado a un lado por lo inorgánico, por lo que no tiene valor. Se le ha echado agua a la leche o se ha contaminado el agua con aguas turbias. Apocalipsis 18:2 también habla de los pájaros. Apocalipsis 18:2 dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ave inmunda y aborrecible. Babilonia significa el sincretismo, el ecumenismo. Babilonia significa la gran ramera babilónica que aparece en la Biblia. Es la unidad de todas las creencias, no importa lo que usted crea. Si usted se arrodilla frente a un palo, no hay problema. Si usted cree en ese palo, perfecto. Está bien, somos hermanitos los dos. Tú llegas a través del palo, yo llego a través de Cristo. A Dios. Y nosotros podemos hablar de que los pájaros hoy en día se está dando una contaminación. No somos, si no está la palabra de Dios por delante, si no está fertilizándose la iglesia con el abono natural de la palabra, tenemos un crecimiento anormal que nos apartamos de Cristo. Y en el libro de Apocalipsis, existe una iglesia que es la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea, que es una iglesia materialista que considera que la bendición solamente es tener plata y que la bendición es económica nada más.
Estamos viviendo el tiempo de la Odisea también. Y búsquese en Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, versículo 14. O ponga, mejor lea el 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Y por qué esta tibieza? Aquí lo dice, porque tú dices, yo soy rico. ¿Ah? Yo soy rico. Una iglesia que se sentía, era una iglesia de alcurnia, de buena posición económica. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquí no hubo una sola palabra no hubo nada, porque normalmente en todas las iglesias, que las 7 iglesias, esta no tuvo ni un poquito de cumplido de parte del Señor. Y mire que dice el verso 20, que nosotros usamos este verso para evangelizar, pero este verso está fuera de contexto, porque dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es cierto, Cristo llama a la puerta, pero aquí está hablando en la iglesia de la Odisea. ¿Dónde está Cristo? Está fuera de la iglesia. Está tocando la puerta para que lo dejen entrar. Él lo sacaron. ¿Y por qué pasó esto? Porque se enfocaron en un desorden doctrinal, en donde se metió el diablo dándole énfasis a lo que no tiene por qué dársele énfasis. Nosotros tenemos iglesias que en la cristiandad se ha dado desviaciones que estamos pagándola hoy. Iglesias sanas que han hecho hospitales, iglesias sanas que han hecho universidades famosas en los Estados Unidos. Iglesia, por ejemplo, el YMCA también tuvo un enfoque cristiano, el YMCA. Vamos a alcanzar a los hombres, a los jóvenes a través del deporte, los Boy Scouts. Pero, ¿qué pasó con el tiempo? ¿Qué ocurrió con el tiempo? Se perdió el propósito. La hortaliza creció y se hizo árbol. Y en el árbol está tan deformado que los mismos pájaros ponen los nidos y esos pájaros ahí no tienen que ver absolutamente nada con la mostaza. Yo no sé si está claro lo que estoy diciendo. Estoy tratando de hacerme entender. Y lo digo porque cuando en los tiempos de Cristo hubo una corrupción en el templo de Jerusalén, ¿sí o no? Estaban los sacerdotes, los líderes religiosos, mercadeando con las ovejas, las palomas y los bueyes en el propio templo. Dice, Cristo los agarró un azote de cuerdas y los sacó de una forma aguerrida, con una hombría, y no sé cómo pudo él echado a tantos mercaderes, pateado las casas de cambio, y dice, ustedes han convertido mi casa en cueva de ladrones. Es decir, que siempre los ladrones tienen una cueva para guardar sus fechorías. El botín estaba en el templo, increíblemente corruptos. Ahora los tiempos de Cristo son nuestros tiempos también, podemos mercadear. La iglesia tiene abundancia de materiales, abundancia de dinero. Inclusive cuando cayó aquel televangelista Jim Baker del Club 700 y después Jimmy Swaggart también, que le hizo mucho daño a los Estados Unidos porque la gente ofrendaba de una manera. El mismo Jim Baker decía, ya en la cárcel, ya estando pagando sus consecuencias, dice, nosotros hacíamos planos, hacíamos maquetas, nos sentíamos empresarios, dominamos tanto dinero que no sabíamos qué hacer con él, pero perdimos totalmente el enfoque, que no leíamos la Biblia, no orábamos lo suficiente, perdimos la brújula.
Mi hermano Dixon allá en Nueva York, que tenía una iglesia, ¿te acuerdas? Y dice que la iglesia comenzó a tener tantos fondos que hicieron un hotel. Un hotel fue, ¿verdad, hermano? Un hotel para darle hospedaje a misioneros, a todo tipo de personas que pasaban por allí. Y ya entonces todas las reuniones eran para hablar del hotel. Y tuvieron que contratar a un gerente especializado en hotel, en mantenimiento de hotel. Eso trajo un lío muy grande. Y yo estoy seguro que ese lío no se ha podido quitar de allí. A nosotros podemos perfectamente, pastor, ¿qué hacemos nosotros? Podemos hacer una guardería. ¿Por qué no hacemos una guardería aquí? Y comenzamos aquí, entramos unos fondos de la iglesia. Hermanos, si no estamos para hacer la gran comisión, no nos metamos a ese negocio, porque el único negocio que vale la pena y el único que es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y lo tenemos que hacer gratuitamente. Pero cada vez que una iglesia se convierte a ser escuela y la hace mismo en el predio, entonces las reuniones son, ¿cuántos pagaron la matrícula? El que no paga, no haga el examen en los bimestrales. Díselo. No, y no transes con eso. Una maestra está fallando, digo, sí, pues despídela. Mira que nos llamó aquí en la citación para el Ministerio de Trabajo. Bueno, vamos a ver, pero saca bien, pelea bien esos derechos laborales. ¿Usted sabe la iglesia? Los líos que nosotros tenemos cada vez que nos desviamos del reino de Dios. Y cuando la iglesia se convirtió en Estado, con Constantino, cuando ya con el tiempo todos los estados éramos cristianos, católicos, apostólicos y romanos, y cuando se dio toda la cristiandad oficialmente, ¿qué pasó después? Ya después entonces la política entró, y ustedes saben las historias de los Borgias, y saben las historias de tantas intrigas políticas que hubo, porque cuando uno está con Cristo es con Cristo, y el reino del gobierno es gobierno. Cuando Cristo le preguntaron si era lícito dar tributo al César, él dijo, dadme una moneda. Ah, bien, ¿quién venga ustedes ahí? Bueno, el César, muy bien, el César, ¿verdad? Date al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. No podemos combinarnos. Lo de Dios, el reino de Dios no es que es aparte del César, el gobierno, está por encima. Nosotros estamos para recoger los caídos de los diferentes partidos, PRD, panameñista, CD, todos, nosotros no tenemos bandería, estamos arriba de todos. No somos ni izquierda ni derecha tampoco. No, que ustedes son derecha, no somos izquierda, estamos por arriba de todo eso. Porque el reino de Dios no es el reino de este mundo. Y por eso el día que hubo un partido político que quiso aglutinar a los evangélicos, gracias al Señor que fracasó y nada más quedaron 9,000 votos. Porque no nos llamó el Señor a nosotros a constituirnos en partido político para llegar al poder y cambiar la constitución y decir, todo niño que vaya a la escuela primaria tiene que recibir a Cristo en su corazón. Eso no es labor de la iglesia del Señor. A través de llegar al gobierno para establecer un Estado cristiano. Hermano, la iglesia crece hombre a hombre, persona por persona. Y hombre a hombre se cambia un país. Hombre a hombre. No necesitamos la ayuda de nadie y tenemos que recoger a los caídos, cualesquiera que sean. Cualesquiera que sean. Y estamos llamados. Y lo estoy diciendo por el crecimiento anormal de la mostaza, de la semilla de mostaza que tuvo comienzos buenos y después se vuelve un árbol, se vuelve un poder. Y las aves no tienen que ver nada con el árbol de mostaza. ¿Usted sabe qué significaría? Hermano, vamos a ponerlo de esta manera. El bestseller más grande de la literatura. ¿Cuántos millones de ejemplares puede vender? Vamos, el bestseller más grande de la historia. El bestseller más grande de la historia se le queda, ni los talones le llega a la Biblia en ventas de ejemplares. La Biblia sigue vendiéndose. ¿Usted sabe lo que significa el mercado de cristianos que puedan decir, bueno, señores, esta Reina Valera 60 está desactualizada? No. Es que ya no se dice áspid, se dice serpiente.
Hermano, por favor, el áspid es un tipo de serpiente ultra venenosa. Deja áspid ahí. No vengas a cambiar la palabra porque se te ocurre. Y por eso, cuando alguien me viene a decir, bueno, esta versión todavía le falta. Cuando hay testimonios de millones de personas convertidas, cambiadas por el poder de la predicación del Evangelio, sea en la King James inglesa, sea en la Ferreira de Portugal, de lengua portuguesa, sea la Reina Valera, y cada Dios mantiene una Biblia de testimonio. Pero ojo con el mercado, ojo con las ovejas, los bueyes y las palomas, porque hay un mercado grande. Un mercado grandísimo. Y nosotros no podemos caer en las manos de las aves de rapiña. Tenemos que estar muy pegados a la palabra de Dios. Y cuando hablo de los espíritus demoníacos a través de las aves del cielo, que ponen sus nidos en el árbol de mostaza, en el árbol deformado ¿quiénes son estas aves? Básicamente son las malas doctrinas. Búsquense 1 de Timoteo 4, 1, 3. 1 de Timoteo 4, 1, 3 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatar es darle la espalda a la sana doctrina, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Los demonios, las aves del cielo, arriba de ese árbol anormal, son los espíritus de herejía. La herejía, el desviarnos de la palabra de Dios. Hermano, durante 40 años Dios mantuvo a su pueblo Israel en el desierto. 40 años comiendo ¿qué? Maná. El maná era un alimento tan completo que no se resfriaban, no se enfermaban, tampoco se les gastaban los vestidos y comían bien con maná. Yo me supongo que las hebreas habrán hecho un recetario con el maná. Maná en arepa, maná en hojaldre, maná con maná. Y se alimentaban. Llegó un momento en que comenzaron a venir gente de otros lados y le decían, cuánto me gustaría a mí con cebolla, con cebollines, con puerro. ¿Te acuerdas en Egipto cuando estábamos comiendo la carne de Egipto? Qué ricura, y este maná que no sabe a nada. Este maná insípido. Precisamente el hombre no quiere el sabor de las cosas de Dios, quiere agregarle salsa, quiere agregarle condimento, quiere agregarle cosas que no están en la palabra de Dios y son contaminantes. No, pero esto no puede ser así, tiene que haber algún tipo de sensacionalismo en esto. Tiene que haber algo. Yo quiero sentir a Dios. Quiero sentir un choque eléctrico que me tumbe. Yo quiero algo. No puede ser esta maná tan le falta sabor, le falta ricura. No me apetece. Tiene que haber una fusión, algo que me estremezca de verdad, que yo siente el pinchazo del Señor. Y así quien hablaba, Elías allá. Señor, háblame, Padre. Háblame. Dice que el Señor pasó un viento recio. Ese es el Dios. Y dice, ahí no estaba Jehová. Y después fue, ¿qué? Un terremoto. ¡Wow! Ese es el Señor estremecedor. Ahí está el Señor. No estaba Jehová tampoco allí.
Después vino el fuego consumidor de la zarza ardiente. Esa zarza que vio Moisés, ahí está, claro, ahora sí. Tampoco estaba. ¿Dónde estaba Dios? En el silbo apacible. ¿Qué significa? La paz, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo se autocataloga a Cristo? Como el príncipe de paz, en la quietud. Pero no queremos eso. Queremos sentir una patada de caballo, algo que nos tumbe, Y entonces el hombre de hoy ha cambiado la obediencia al Señor, porque el que me ama guarda mis mandamientos. Lo ha cambiado la obediencia por el sentimiento. Es que yo quiero sentir al Señor. Yo quiero sentirlo. Sentirlo. No, el Señor quiere que tú vivas la palabra. ¿Quiénes son mi padre, mi madre y mis hermanos? ¿Quiénes? Los que hacen mi voluntad. Esos son mi madre y mis hermanos. El que me ama guarda mis mandamientos. Esto es un asunto de obediencia, de sometimiento. No, pero yo quiero sentir a Dios y quiero que Dios sea como yo. Doblarle el brazo de Dios. Métete 7 días en ayuno para que vea que Dios te contesta así rapidito. Y queremos doblar y hacer que Dios trabaje a favor del otro. Yo no entiendo cómo puede ser eso, porque no es así. No es así. Y por eso el árbol ha crecido de una manera normal, con un abono que no corresponde a las Sagradas Escrituras. Y según Timoteo también nos está enseñando que eso era profético, que en los postreros tiempos no van a sufrir la sana doctrina, no van a querer comer el maná natural del Señor. Según Timoteo 4, versículo 2, dice que prediques la palabra. Timoteo, hijo mío, predica es la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué hay que hacer? Predicar la palabra. Y aquí dice, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, si haces lo que te digo, si predicas lo que yo enseñé. Y dice, porque vendrá tiempo, cuando no sufrirán la sana doctrina. No quieren eso. No quieren saborear el maná, lo sienten insípido, sino que teniendo comezón de oír, una picazón de oír, y van a oír lo que quieren escuchar, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ellos quieren escuchar lo que quieren escuchar. Yo quiero saber si mi hija se casa este año. Yo quiero que se case bien. Quiero orar. Y a la mujer, yo he escuchado eso, mujer, pídele a Dios que te dé ese marido. Es más, te voy a decir una cosa, compra un pantalón, del tamaño que tú lo pidas. Pon el pantalón en la cama y dile, llénalo, Señor, llénalo. ¿Y ustedes creen que eso no es así? Eso pasó así. Entonces, si eso no es fábula, hermano, yo no sé qué es de las... Usted sueña al hombre, tamaño del Brad Pitt, bien, ahí está. Póngale el número del pantalón. Póngalo ahí. Parece da risa, ¿verdad? Pero, ¿es o no? Así fue, y así es. Y pobres mujeres, llenando ahí. Y el primer vagón que pasa, se montan ahí y la tiran por el otro lado. Porque esa desesperación. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Y qué son fábulas? El mundo fabuloso de Walt Disney. Fábulas. Quiero que me digas lo que quiero oír. Yo quiero el mundo del príncipe azul y de la bella durmiente. Y eso me pasó a mí comenzando el pastorado, que todavía estaba trabajando de abogado, y 2 compañeras se enteraron
de que estaba pastoreando y se me acerca, yo estaba leyendo mi Biblia antes de comenzar a trabajar, y ella me dice, pastor, qué bueno, licenciado, que usted es abogado, es pastor, sí, tiene algo para mí. Digo, bueno, yo estoy reflexionando aquí el salmo mire lo que Dios me está diciendo a nosotros. Sí, pero algo para mí, digo. Bueno, esto es para ti, para mí, para nosotros. Mire lo que aquí, mire lo que está diciendo aquí, mire, ve. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía. Sí, pero para mí. Digo, yo, hasta que entendí que lo que ella me estaba diciendo era, Dios me dice a mí que te diga a ti tal y tal cosa. Hermanos, si nosotros dependiéramos de los hombres para llegar a Dios, somos cautivos, somos esclavos. Nosotros con la palabra de Dios tenemos acceso directo al trono de la gracia a través del Espíritu Santo que intercede por nosotros. Donde una persona dependa, nosotros dependamos para llegar al cielo de otra persona, Cristo no murió por nosotros. Si Cristo es nuestro sumo sacerdote en la orden de Melquisedec, entramos directamente al trono de Dios. Pero quieren encadenar a la gente para que dependa de hombres. Y cuando el centurión, el soldado romano, vio cuando se rasgó el velo del templo de arriba hacia abajo, y llegó a decir, verdaderamente, era el Hijo de Dios. Realmente este era el Hijo de Dios. ¿Y qué significa el velo de arriba hacia abajo? Que ya no hay intermediario entre Dios y los hombres. Si yo como pastor predico para que usted dependa de mí, yo soy un falso profeta. Porque lo que yo debo hacer es que ustedes dependan de Cristo y de su palabra. Si ya una vez dependen de mí, entonces estamos en un cautiverio y estamos en una esclavitud. Porque no es así. Cada uno de nosotros tiene acceso directo al trono de la gracia. Por tanto, no necesitamos aves que nos vengan a enseñar, ni doctrinas que tengan que ver con que necesitamos algún artificio, alguna arandela para acercarnos al Señor. Y lo digo con toda honestidad. Lo digo con toda honestidad porque el crecimiento es un crecimiento espiritual en obediencia al Señor, en su sana palabra, en su sana doctrina. Un crecimiento que viene no con fertilizantes inorgánicos, sino con el abono mismo de Dios. Y aquí no puede haber. Por eso que la hortaliza que es árbol no es una hortaliza. Imagínese usted un chino nuestro que le gusta la hoja de mostaza encaramado con un serrucho cortando una rama de árbol para llevarlo para el restaurante. Eso no tiene sentido. ¿La hortaliza es hortaliza o no? Entonces estamos hablando de un crecimiento que no tiene que ver con el Señor. Y entonces lo que quiero transmitir es lo siguiente. Los inicios fueron buenos, absolutamente perfectos. Dios se fue engrandeciendo a lo largo de siglos, pero también se fue deformando, el diablo fue interviniendo. Y uno puede ver el cuadro muy bien ejemplificado en el caso de Nehemías. Nehemías tenía la comisión de Dios reconstruir los muros de Jerusalén. Y él tuvo dos enemigos encarnizados que fueron el obstáculo permanente en el trabajo de Nehemías. ¿Quiénes eran? Tobías y Sanbalat. Eso era el diablo mismo actuando a través de esos dos hombres. Pero con toda la oposición, con la ayuda de Dios, Nehemías terminó el muro en 52 días. Una cosa increíble, un muro de toda una ciudad. Nehemías entonces se va a rendirle el informe al rey porque él le dijo al rey que iba a terminar en un determinado tiempo y lo cumplió. Va a rendir informe y en esa ida uno de los sacerdotes está emparentado con Tobías, aquel enemigo implacable. Y cuando viene Nehemías de vuelta, resulta que Tobías vive en una recámara del templo.
vive adentro del templo. Entonces las aves están atacando afuera, pero cuando no pueden afuera se meten adentro. Entonces tenemos que entender que la filtración de doctrinas diabólicas, heréticas, siempre va a estar presente. Y como pastor, ¿qué puedo hacer yo frente a una cabra? La cabra es fácil. No, la cabra no es fácil, sino que hay cabras, ovejas. Podemos decir que enemigos son cabra, lobo, y la tercera categoría no es enemigo, sino oveja. Lo primero que hace un pastor es reconocer más rápido que Caperucita Roja que es un lobo. ¿Cómo me doy cuenta que es lobo? Quiere torcer la escritura, quiere favorecerse con ello, quiere apoderarse del rebaño del Señor. Y con el lobo, ¿qué hay que hacer? Amansarlo. ¿Se puede domesticar un lobo? Yo pregunto. Ah, no se puede domesticar un lobo. Tienes que sacarlo a palo. Tienes que darle... Ahí yo vi un video de un perro que lo vi allá en Rumania. Se llama el pastor siberiano, que tiene una cabeza así de león. Y ahí me lo presentaron porque pasé y sale ese perro que parece... Tú te estremeces frente a ese perro. Pero ese perro lo vi yo bateándose con 5 lobos en un video. Y el perro ahí, porque los lobos se metieron al redil, agarraban las ovejas, una cosa increíble. La agarraban, la tiraban a una esquina, la mordían por la yugular, la asfixiaban, la botaban y buscaban otra. Ya cuando llevaban 5, entra ese perrón, vaya la vida. Y después viene el lobo también, el pastor con el palo, y y los lobos después que los mataron, lo pasearon por la aldea, diciendo, aquí está el lobo muerto, y la gente aplaudiendo, todo el mundo, y el perro como si fuera el héroe, ¿no?, de la película, y después pusieron ¿cómo se llama eso cuando hacen los comentarios abajo? Los comentarios del video, pues, dice, qué barbaridad, pobres lobos, pues, ¿cómo pueden permitir exhibir eso? Oye, qué barbaridad, así mismo, cómo el hombre destruye la especie. Digo, sea pastor para ver si usted no tiene que sacar lobo así. Entonces cuando uno ve el lobo venir, no puede tratar, siempre va a haber la intromisión de afuera o de adentro. Y por eso que la enseñanza es volver, no a ser la Odisea, la iglesia de la Odisea, que está llena de pura basura doctrinal, que está enfocada meramente en salud, dinero y amor, que nada más lo único que quieren es el horóscopo, porque yo no veo que salud, dinero y amor, porque si lees voy a Walter Mercado es lo mismo, el mismo mensaje. O queremos crecer al entendimiento, a la imagen, a la sabiduría de Cristo, donde ya estamos siendo instrumentos de justicia. Antes éramos instrumentos de iniquidad, recibimos al Señor y ahora somos instrumentos de justicia. Ahora no digo, pastor, pero entonces ¿qué pasó? ¿No puedo orar por mi casa? Digo, no, sí, eso son añadiduras y tenlo por seguro que Dios va a protegernos, nos va a mantener en que es comida, techo y ropa. Nunca nos va a faltar. Aquí no va a haber nadie descamisado, ni nadie que saltó garrocha, que no comió. Saltar garrocha significa no saltarse una comida. Aquí todo el mundo come, está vestido, y si nos vemos todos así parejos, no sabemos quién es rico y quién es pobre, porque estamos más o menos decorosamente vestidos. Dios garantiza comida, techo y vestido. Ténganlo por seguro. Y si usted administra bien sus recursos que Dios le da y no gasta en tontería o gasta en cosas que no le competen, en deseos, en placeres o en hotel 5 estrellas para después estar tomando sopa china en la semana, entonces usted va a tener una vida estable, bendito sea el Señor. Y solamente el cambio de estilo de vida, hay más plata en el bolsillo. Así que ese no es el problema.
Porque yo estoy seguro absolutamente que el Señor ordena nuestra vida y económicamente vamos a estar mejor. Pero esa no es la meta, hermano. La meta es ser madurar para servir al Señor. Madurar porque Cristo viene. Y madurar porque queremos agradarle a Él. A Él. Y Él nos ha dotado con dones, talentos para negociar. Y solamente a manera de aplicación, hermano, no vamos a permitir no queremos permitir, por lo menos en esta iglesia, no queremos un imperio. Nosotros tenemos 1500 miembros. Una iglesia grande, orgullosa. Digo, no queremos un imperio. No queremos que la hortaliza se vuelva árbol. Y puede ser que tengamos muchos miembros, pero miembros alimentados con la palabra de Dios. Miembros bien atendidos en una familia. No miembros buscando, oye, cuando me llega a mí mi bendición. Hey, yo quiero ver cómo se filea ese asunto. ¿Cómo se llega a la bendición? Yo he visto cultos que antes, cuando estaba yo buscando la verdad de Cristo, en que decía, bueno, el Espíritu Santo está bajando ahora mismo. Aprovecha, vaya, va bajando. Oye, pero ¿por dónde vendrá esa cosa? ¿Por dónde caerá? Eso da dolor. Eso, el Espíritu Santo está en mí. Hemos sido sellados. Nadie nos podrá separar del amor de Dios. Estamos en Cristo, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, nada, ni potestades, nada me puede separar del amor del Señor. Más íntimo que, Señor, háblame, Padre, háblame. Háblame, Señor, ¿me caso con María o me caso con Juana? Señor, dime, ¿con quién? Y pasa por la iglesia católica y dice María, gloria a Dios. Ahí está la respuesta del Señor. Oh, Padre, háblame, Señor, háblame. ¿Ah? ¿Usted cree que eso es correcto? ¿Ah? Son niños espirituales. No podemos estar así. Yo creo absolutamente que hay, así como hay países del tercer mundo, también hay iglesias del tercer mundo, que vivimos como desordenados cuando tenemos todas las promesas de Dios establecidas en la palabra de Dios. Y por tanto, cuando el apóstol San Pablo se despidió de que no verían más su rostro, él dijo, después de mi partida entrarán lobos rapaces que no tendrán piedad del rebaño. Y los lobos rapaces entran cuando no hay palabra de Dios. Los lobos rapaces entran cuando nos apartamos de los senderos divinos. Pero mientras que estemos parados en las promesas de Dios, no podrá vencer jamás. Jamás de los jamases. Los malignos con sus pájaros